Ese video que coloqué al inicio es mostrando por qué se levanta la sesión para hablar sobre la reforma pensional. Miren, esto es muy importante. Esto nos incluye a todas las personas, tanto uribistas, petristas, de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea. Préstenle mucha atención, compartan el video, suscríbanse al canal y denle like. Aquí todas las personas debemos de tener algo en cuenta. Cuando ustedes están en un fondo privado de pensiones, ustedes se pensionan únicamente con el 69%. Cuando ustedes se afilian al fondo de pensiones de Colpensiones, van a tener un 90% que van a recibir de su salario y otros beneficios. Pero como les indico, préstenle muchísima atención a este video. Miren lo que sucedió. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Resulta que hoy, que se estaba haciendo la plenaria para lo de Colpensiones, para lo de fondo de pensiones, qué pena. Entonces sale Iván Nami, que es el presidente del Senado, y levanta la sesión. Informa que la van a realizar, pero hasta el próximo lunes. Están indignados por las palabras del presidente Petro por el hundimiento de la reforma a la salud. Esto fue lo que hizo Iván Nami. Por favor, préstenle atención. Nuestra insatisfacción por ese trato inadecuado. En señal de protesta, levanto la sesión y cito para el próximo lunes. Entonces, ¿por qué están preocupados todos ellos con lo que está sucediendo, con lo de pasar las personas del fondo de pensiones privadas a Colpensiones? A las personas lo que se les va a garantizar es su pensión. Si un fondo privado se quiebra hoy en día, ¿quién es el que tiene que responder por esas pensiones? El mismo Estado. Así de sencillo. Simplemente el Estado. Salió el reporte Coronel. Y aquí les voy a explicar el por qué levantaron esas sesiones. Entonces, lo primero es que en el reporte Coronel llega informa que la Corte Constitucional va a endurecer las condiciones para pasar de régimen privado a Colpensiones. El fondo privado paga sobre los ahorros hasta llegar a un triste salario mínimo y descuentan de su manejo. O sea, ellos le descuentan a usted lo que usted aporta en su pensión y hacen un poco de maniobras. Aquí les dejo el video para que también lo escuchen. Esta es una noticia muy grave para millones de trabajadores colombianos y sus pensiones futuras. La Corte Constitucional, con la participación de 3 conjueces, decidió ayer endurecer sustancialmente las condiciones para que los trabajadores que están en un fondo privado puedan trasladarse a Colpensiones. La decisión de la Corte Constitucional, que será pública en los próximos días, contradice una determinación de la Corte Suprema de Justicia que reconocía el derecho de los trabajadores para migrar del régimen privado de ahorro simple al régimen de prima media de Colpensiones. Permítanme explicar de la forma más sencilla posible la diferencia entre uno y otro régimen de jubilación. Los fondos privados pagan una pensión basada en el ahorro de los trabajadores. En la enorme mayoría de los casos, este ahorro termina convertido en una asignación mensual de 2 salarios mínimos, sin importar el ingreso que la persona devengara durante su vida laboral. Y con el tiempo se va reduciendo hasta convertirse en un triste salario mínimo. Entonces, después de esto, Daniel Coronel también en el video nos informa que en Colpensiones paga sobre los últimos 10 años. O sea, una persona en un fondo privado, ustedes lo que hacen es que tienen un ahorro, y eso ya se ha explicado en varias ocasiones. Yo inclusive un día les indiqué que mi hermano estaba pensionado con una compañera de él y que lo que ella recibía de los fondos de pensiones no eran sino como 700,000 pesos. Es muy barato lo que le entregan a uno, porque ellos lo que hacen es devolverle a usted lo que usted ha ahorrado. Llegan a 2 salarios mínimos y al final le entregan solamente un salario mínimo. Con pensiones a ustedes les promedia sobre los últimos 10 años lo que usted ganó, y sobre eso se basan para pagarle a usted su pensión. Aquí dejo este otro video de Daniel Coronel también para que lo escuchen.
En contraste, los trabajadores afiliados a Colpensiones reciben una asignación que promedia los salarios devengados durante los últimos 10 años antes de jubilarse. En este momento, solo pueden cambiarse de un régimen, valga decir, de los fondos privados a Colpensiones, porque la ruta contraria es bastante exótica e improbable, las mujeres antes de cumplir 47 años y los hombres antes de cumplir 52, es decir, 10 años antes de llegar a la edad de jubilación. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia había decidido sobre una tutela de una trabajadora que pedía que fuera anulado su cambio a un fondo privado porque no había tenido suficiente información en el momento de tomar la decisión y por consiguiente se había ido a un fondo privado que le pagaba únicamente el 69% del ingreso que tenía al concluir su vida laboral contra el 90% que recibiría si estuviera en el régimen de prima media, es decir, en Colpensiones. La Corte Suprema de Justicia determinó que la jubilada no había tenido información suficiente o incluso que había recibido información engañosa para dejar el antiguo régimen y pasarse al privado, con lo cual había afectado su pensión. En consecuencia, abrió la puerta para que se anulara el traslado y esa tutelante, y como ella, millones de trabajadores pudieran volver al sistema de prima media que mejora sustancialmente su. Entonces esto es para que se den cuenta. Las mujeres tendrían que pasarse para poder realizar el cambio a Colpensiones, otro régimen que deseen en pensiones 10 años antes, 47 años las mujeres, 52 años para los hombres, pero la Corte Constitucional está poniendo tropiezos para que puedan migrarse en las personas. Aquí vamos a ver que se va a manejar dinero de todas partes. Y todos los que están, así como los mismos que les pagaban a los del Senado, a la Cámara, cualquier cosa para entorpecer lo que era la reforma a la salud, lo van a realizar con los fondos de pensiones exactamente igual. La gente, pues al darse cuenta de lo que está sucediendo, por eso están tratando de migrarse a Colpensiones, porque ya saben que muchas de las personas que están en fondos privados no se están pensionando. Así tengan los años y hayan ahorrado durante toda su vida, no lo van a hacer. ¿Por qué motivo? Porque primero ustedes recuerden, como se los coloqué en unos videos anteriores, hablando cuánto eran los montos, ustedes tienen que tener un promedio de 330 millones de pesos ahorrados en el fondo de pensiones privados. ¿Quién de nosotros vamos a ahorrar todo ese poco de dinero? Si son 200,000 pesos prácticamente al mes que estamos ahorrando, en un año, ¿cuánto es? 200,000 pesos. 10 meses, o sea, es que esa plata no va a alcanzar. Y por eso les había hecho el cálculo anteriormente. Nosotros no vamos a tener eso para nuestra vejez. Colpensiones le garantiza la pensión a todos los ciudadanos. Por eso Daniel Coronel pues también indica esto, Colpensiones que llega a la Corte Constitucional, menos personas podrán llegar a pensionarse y pues el 90% de las personas que se lleguen a afiliar a Colpensiones pues van a tener asegurada su fondo. Aquí dejo este otro audio sobre Daniel Coronel para que lo escuchen. La determinación llegó a la Corte Constitucional para revisión. La discusión terminó ayer con la conclusión de que el regreso a Colpensiones se endurecerá para los potenciales jubilados. Es decir, que menos personas que se hayan cambiado al régimen privado podrán volver al de prima media a pesar de haber recibido información insuficiente o engañosa para hacer el cambio. Las tendencias quedaron 6-3 en contra del tránsito al régimen de prima media. 3 magistrados son partidarios de ratificar plenamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia y el derecho de traslado de los jubilados y trabajadores. Fueron ellos el magistrado José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Vladimir Fernández Andrade y el magistrado Juan Carlos Cortés González. Están en contra de la decisión de la Corte Suprema y en consecuencia son partidarios de endurecer las condiciones para que los jubilados puedan devolverse al régimen de prima media más favorable a sus ingresos, los señores magistrados Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses.
Ellos tienen la mayoría con el voto de 3 conjueces que reemplazaron en su función a los magistrados impedidos Antonio José Lizarazo, Diana Fajardo y Natalia Ángel. Los conjueces que tomarán la decisión son Jaime Humberto Tovar, constitucionalista y experto en derecho financiero, Antonio Barreto Rosso, también constitucionalista, profesor de la Universidad de los Andes, y el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo. Esta es quizás la primera vez en que la Corte Constitucional termina siendo más conservadora que la Corte Suprema de Justicia en la revisión de una decisión. Usualmente la Constitucional asumía posiciones más liberales, más pro trabajador, por decirlo de alguna manera, que la Suprema. Pero gradualmente la Corte Constitucional se ha ido moviendo a la derecha. La decisión de la Corte Constitucional también empieza a marcar una tendencia hacia el eventual estudio de una reforma pensional en el hipotético caso de que sea aprobada en la Comisión Séptima del Senado, la misma que la semana pasada hundió la reforma a la salud. Entonces, ¿cómo les informo? Esto es muy preocupante, porque aparte de que se nos querían robar nuestra salud, se nos quieren robar también nuestra pensión. Y también, pues, quieren evitar totalmente que llegue la reforma laboral, porque saben que van a tener que pagar dominicales, festivos, horas extras, recargo nocturno. Ninguna empresa en el pasado se quebró cuando nosotros recibíamos nuestro salario normalmente. Ahora nos quieren inhabilitar o nos quieren bloquear por todo. Nosotros lo que votamos fue para un gobierno que en realidad cumpliera todas estas promesas para un cambio. Pero vemos que desde el Senado y desde la Cámara, ellos que siempre han estado gobernando nos quieren impedir que nosotros podamos llegar a nuestros objetivos. Yo, como se los informé anteriormente, yo ya me pasé a Colpensiones hace 3 años. Un poco difícil porque eso sí, los fondos de pensiones privados quieren es bloquearlo a uno sea como sea. Pero cámbiense, investiguen bien, ingresen, miren ustedes en los fondos de privados donde ustedes están y miren cuánto necesitan. Ahí solamente les indican que un salario mínimo y 330 no les informan la tarifa, pero multipliquen 330 por un salario mínimo. ¿Cuánto es un salario mínimo? 1 millón de pesos, digamos. Por 330, ¿cuánto es? 330 millones, pero es mucho más dinero. Entonces no se dejen engañar. Les pido que por favor compartan el video, que den like y se suscriban al canal. Como siempre les indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Que tengan un feliz día. Gracias.